al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy, mis hermanos, vamos a estar con el apologista, escritor, bendito sea el Señor, de la Iglesia Pentecostal Unida, nuestro hermano Alex Cerrato, bendito sea el Señor. Lo hemos invitado a este programa, bendito sea mi Cristo, porque hasta nuestra mesa de redacción nos ha llegado varios vídeos acerca de cómo se está tratando mal a la iglesia del nombre. Y esto es muy preocupante. Nosotros aquí nunca hemos insultado a nadie, bendito sea el Señor, pero me ha dolido mucho en el alma. Personas que han sido trinitarias, aleluya, ahora están en el nombre del Señor Jesucristo, ahora están predicando el nombre de nuestro Dios. Y me decía el hermano Fulton, yo pertenecí a esa congregación, pero ahora Dios me ha revelado su nombre. Inclusive hasta un pastor trinitario me dijo, hermano Fulton, yo quisiera que la iglesia tomara cartas en el asunto, aunque ya se han emitido programas, pero no falta más, mis hermanos, no falta más decirles en el nombre del Señor Jesucristo que es malo de esta manera decir cosas cuando uno no puede defenderse. Y lo invitamos públicamente al pastor Albornoz de Guayaquil. Me dicen que es de Guayaquil. Lo invitamos a este programa para que venga a debatir, bendito sea el Señor, para que venga a debatir en este programa. Y porque en este programa hemos hecho muchos debates. Yo tengo muchos amigos trinitarios, pastores trinitarios, que conversamos con ellos y nunca hemos hablado malas palabras, ni siquiera alguna cosa que esté con un doble sentido. Jamás. Bendito sea el Señor. Pero ya le digo, me ha dolido mucho ver estos vídeos que me han mandado hasta esta mesa de redacción. Y yo he invitado a mi hermano Alex Cerrato porque él invitó un programa hace días atrás y yo lo he estado analizando y la verdad es que es muy preocupante las cosas que se están aventurando y avecinando, porque estamos en los últimos tiempos. Vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Alex. Muy buenas tardes, mi querido hermano. Dios me lo bendiga grandemente y muchísimas gracias una vez más por estar en este programa, mi hermano Alex. Mi hermano Fulton, bueno, muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Para mí siempre será un honor poder estar con ustedes. Gracias por la invitación. ¿Y qué más, mi hermano, que es hacer lo que más nos apasiona, que es hablar sobre el Señor Jesucristo y cumplir un mandato apostólico? Judas manda que presentemos defensa de esta fe que una vez ha sido entregada a los santos. Y eso hacemos. A eso hemos venido, mi hermano, y para mí será un honor poder dialogar con usted y también reiterar la invitación al pastor Hugo Albornoz que venga y presente defensa de lo que él cree con una persona del nombre. Porque es muy fácil hablar desde un micrófono, es muy fácil tomar la vocería y hablar en contra de alguien, pero cosa distinta es intercambiar los argumentos bíblicos. Esperemos que el pastor Hugo Albornoz acepte, mi hermano. Sí, eso le decimos al pastor Hugo Albornoz. Aquí debatimos no con palabras suez ni nada por el estilo. Es que hemos tenido 2 o 3 debates, aleluya, siempre en defensa, mi hermano Alex, bendito sea el Señor, con pastores de República Dominicana, de Argentina, bendito sea el Señor, y siempre con esa mesura, siempre con esa pausa, pero jamás nosotros aquí en este medio de comunicación y en los medios del nombre de Jesús, yo creo que nadie, no estamos diciendo que en algún momento algún hermano pueda decir algo en contra de ellos, porque en la viña del Señor hay de todo. Pero cuando se trata de, como decía mi hermano Alex, cuando se trata de debatir estos hechos, hacerlo, porque como decía mi hermano Alex, bendito sea el Señor, retomando sus palabras, es fácil hacer un directo y achacar a otra. Nosotros en ningún momento amamos a estas personas, amamos a los testigos de Jehová, amamos a los católicos. Yo fui católico, yo fui trinitario,
Bendito sea el Señor. Pero yo, porque mi madre o mi padre sean trinitarios, mis hermanos sean trinitarios, yo no voy a ir con palabras sueces y decirle y obligarlos a ellos. No, esto no es por obligación, esto es por revelación del nombre. Y no me ha gustado absolutamente nada sus palabras, y por eso vamos a hacer este programa y hacemos público, porque nosotros sabemos que en Guayaquil muchos trinitarios nos ven, y uno de ellos es que nos ha mandado este video, que ahora está empezando los caminos del Señor. Él era pastor, bendito sea el Señor, era pastor trinitario, pero ahora está glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Así que, Pastor Hugo Albornoz, las puertas de este medio de comunicación están abiertas para hacer un debate con el hermano Alex Cerrato. Mi hermano Alex Cerrato, si acepta el debate, si nos da vamos a poner el número, si alguien nos está viendo en este momento. Este es el número del Ministerio Radial, Pastor Hugo Albornoz. Usted nos llama, nos escribe a este número y diga, hermano Fulton, sí, acepto el debate. Y lo hacemos porque en verdad es muy preocupante hacer directos e insultar. Aleluya. Vea, toda alma es mía, dice el Señor. Toda alma es del Señor. Unos estamos confundidos, otros están por mal camino, otros, pero de todas maneras, toda alma es del Señor. Aleluya. No sé, mi hermano Alex, primeramente vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos use y lo use usted directamente, porque hay cositas allí, bíblicamente lo vamos a manifestar, bíblicamente lo vamos a decir, que no son como dice el pastor Hugo Albornoz. Vamos a orar, mi querido hermano, regálanos una oración para que Dios lo use a usted y me use a mí haciendo las preguntas. Señor Jesús, amado Dios, tu palabra dice, Señor, que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estás tú. Sí, Señor. Señor, hoy nos hemos congregado, Señor, para hablar de ti, presentar defensa de tu verdad, de tu evangelio. Señor, y hacerlo en el modo que usted dijo, Señor, presentar defensa con altura, Señor, presentar defensa con argumentos y con mansedumbre, Señor, delante de todo aquel que demande algo de nosotros, respuesta. Y hoy lo hacemos, Señor, y siempre lo haremos en tu nombre, Señor Jesús. Que lo que hagamos aquí, Señor, no sea para gloria y alabanza de algún hombre, no, Señor, todo es para gloria y alabanza de usted, Señor Jesús. En su nombre, Señor Jesús, se lo suplicamos. Sea usted hablando, Señor, a su iglesia, sea usted hablando a los amigos trinitarios, binitarios, enoteístas, testigos de Jehová, todos ellos, Señor, sea usted hablándoles, porque ellos necesitan conocerle a usted, Señor Jesús, como dice la Escritura. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mi hermano, ¿qué tal si escuchamos una parte de lo que dice el hermano? Bendito sea. Bueno, el hermano, digámosle así, hermano, en la creación, porque todos somos hermanos en la creación, pero ya hermano en Cristo ya es diferente. Alguien me corrigió, yo no sabía la diferencia que era hermano en Cristo y hermanos en la creación. Entonces, cuando yo estaba en los inicios de los caminos del Señor, mi pastor, aleluya, que es el vicepresidente de la Jan Jesús, Antonio Valverde, me dijo, hermano, en la creación sí todos somos hermanos, porque venimos de la descendencia adámica, pero ya hijos de Dios es diferente. Bendito sea el Señor. Vamos a escuchar, mi querido hermano Alex, lo que el pastor Hugo Albornoz manifiesta sobre la doctrina apostólica pentecostal. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos. Les saluda su servidor, el pastor Hugo Albornoz. En este día tan lindo acá en Ecuador, amado hermano, ha habido lluvia, ha habido sol, un día muy lindo porque el clima está, amado hermano, templadito, dicen acá en Ecuador, no hace ni mucho calor ni mucho frío, está bien rico el clima, así que les saludamos en el amor del Señor a todos ustedes desde aquí de Quito, la capital de Ecuador. Que el Cristo de la gloria me los revuelque en bendiciones. Les saluda su servidor, el pastor Hugo Albornoz. Estamos aquí en el Templo Israel. Durante el día yo estoy acá trabajando en la oficina, respondiendo, amado hermano, correos, tanta pregunta que hace la gente también, amado hermano, poniéndonos al día con muchos trabajos que habíamos descuidado por el hecho de viajar, estar predicando la palabra del Señor. Entre todos estos
con correos y con mensajes que la gente nos envía, nos preguntan, amado hermano, acerca de muchos temas bíblicos en relación al catolicismo, en relación a los adventistas, en relación a tanta secta que hoy en día existe, amado hermano, en este mundo. Una de ellas, de las que me llama la atención, es que muchos hermanos nuevos, hermanitos nuevitos que están entrando hace poquitos meses en el Evangelio, me han preguntado mucho acerca de la secta de los solo Jesús, o también conocido acá en Ecuador como los Jesús solo. Al revés, allá en Chile le dicen los solo Jesús, acá en Ecuador le dicen los Jesús solo. En otros países, amado hermano, les conocen por los unicitarios o unitarios. Las iglesias de ellos se conocen por los del nombre. ¿Se ha fijado usted? Iglesia Pentecostal del nombre. No quiero pasar a llevar alguna denominación que no tenga que ver con esto y que su nombre se parezca mucho. Hay muchas, amado hermano, iglesias de estos sectarios, de los Jesús solo, amado hermano, que son verdaderos demonios disfrazados de cristianos. Ellos se cambian nombre. Hay una gran cantidad de, amado hermano, denominaciones llamadas de los del nombre, de los solo Jesús o de los Jesús solo. En distintos países tienen distintos nombres, pero son la misma perra con diferente collar. Así que usted tiene que identificarlos, usted tiene que conocerlos. Y esta advertencia no va para los hermanos antiguos, porque los hermanos antiguos que conocen la palabra, hay muchos estudios en internet acerca amado hermano, del estudio acerca del Dios Trino, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la verdadera doctrina cristiana evangélica. Hay mucho estudio, hay mucha preparación. Nosotros preparamos mucho a la gente acá, le damos mucho estudio bíblico a nuestros hermanos acá en la iglesia acerca de los unitarios, para que los hermanos los conozcan, los diferencien. ¿Por qué razón les digo esto? Porque los sectarios, amado hermano, son un peligro, Número uno, usted conoce lo que es una secta, amado hermano. Bueno, entre las definiciones que se le pueden dar a una secta, lo cual hoy día no vamos a definir una secta, pero quiero darle alguna definición, amado hermano. Siempre la secta, para que usted sepa, usted tome, amado hermano, nota en este asunto, siempre una secta dicen, amado hermano, que solamente ellos tienen salvación, o que solamente ellos son los iluminados, o que solamente ellos, etcétera, etcétera. Siempre los sectarios son así. Estos sectarios de los Jesús solos, amado hermano, tienen la tendencia de rebautizar a la gente que ha sido bautizada como manda las Escrituras, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ellos, con astucia y engaño, tergiversan la Escritura, amado hermano, y por supuesto que van a confundir a los hermanos que no conocen las Escrituras, a los hermanos nuevos, a los hermanos más débiles. A lo mejor los van a engañar, los van a, amado hermano, confundir, los van a desviar. Pero una persona que conoce la Escritura, amado hermano, no se puede confundir ni desviar al enfrentar a estos tipos, a estos sectarios de los Jesús solos. Ellos están endemoniados, porque la Escritura así lo dice. El que no reconoce al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, está poseído, está endemoniado, literalmente. Cuando Pedro, amado hermano, le dijo al Señor Jesucristo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escuche lo que le dijo el Señor Jesucristo: Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, es para reconocer la Trinidad de Dios, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay que recibirlo de arriba, a través de las Escrituras, a través de su Espíritu Santo. Yo quiero advertir a todos los hermanos nuevos, sobre todo a los nuevitos ya que me preocupan, amado hermano, porque he recibido tantas preguntas de los hermanos más nuevitos acerca de este tema. Quiero advertirle, amado hermano, estos sectarios aparecieron después del año 1900, amado hermano. Ellos siguen a un hombre, se llama William Marion Branham, es el gestor de esta secta de los solo Jesús, o los Jesús solo, en los Estados Unidos, amado hermano. Ellos, amado hermano, tienen varias enseñanzas acerca de que nosotros estamos guiándonos con doctrinas católicas. Según ellos, la Trinidad es católica, amado hermano. También dicen ellos que nosotros servimos a un Dios de 3 cabezas. También dicen ellos que nosotros servimos a 3 dioses, entre las locuras que se le pasan a ellos por su mente, amado hermano, y que ellos, después del año 1900 en adelante, amado hermano, ellos son los super iluminados, y que ellos ahora tienen una verdad que durante 1900 años la iglesia no la tuvo. Ahora, de entre todas las locuras y las barbaridades que predican estos tipos, porque en realidad, amado hermano,
estos hombres están locos, están mal, amado hermano. El diablo los ha confundido y están predicando quizá un evangelio diferente. Si usted lee primera de Juan, se va a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo, de aquellos que no reconocen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aquí las escrituras son claras. Yo quise hacer este sencillo video para advertir a todos los hermanos nuevos, sobre todo, amado hermano, en el Evangelio, bueno, y algunos antiguos también que no leen la Escritura, no conocen, para advertirles que tengan mucho cuidado con los sectarios de los solo Jesús. Todos los hermanos que a mí me ven a través del internet, los que siguen nuestras predicaciones, amado hermano, tengan mucho cuidado con ellos. Ellos no son nuestros hermanos. Si ellos no reconocen al Padre y al Espíritu Santo, amado hermano, y están rebautizando a la gente cristiana, no son nuestros hermanos. Ellos son una secta reconocida en el mundo entero como una secta, la secta de los unitarios. Bueno, mi hermano, vamos a dejarle un momento allí, bendito sea el Señor, y vamos a analizar ciertos tips que, en verdad, siendo un pastor, aunque esté equivocado, aunque predique otra cosa que no sea lo que dice la Biblia, hay que tener un poquito de decencia para hablar. Bendito sea el Señor. No hay que ser grosero ni malcriado en este sentido. Yo siempre lo he dicho, tengo buenos amigos trinitarios. Mire, aquí a mi casa viene un pastor testigo de Jehová. Viene y hablamos y me dice, como que estoy entendiendo algo de lo que tú me dices. Sí, le digo, bueno, esto es por revelación. Ojalá Dios toque el corazón. Porque hay cosas a veces que solo Dios puede cambiar. Si nosotros vamos con esa mentalidad, es que hay tres y tres siempre. Malo, yo no sé cómo se siente usted, hermano Alex, como guerrero bíblico pentecostal. ¿Cómo se siente usted, mi hermano? No importa que esa persona no esté en los caminos de Dios, pero hablando del vocabulario, o sea, es un pastor. Ministro Alex, es un pastor. Hugo Albornoz, y que se exprese de esa manera, yo la verdad es que me siento muy sorprendido, muy sorprendido. Hermano Alex. Bueno, hermano, la verdad, se lo digo, me siento con gozo. Me siento gozoso de que Él nos llame perras, demonios y endemoniados. ¿Por qué? Porque recuerde que Él comienza a hablar que los que se hacen llamar del nombre. Y en su argumento, nosotros los del nombre, para Él somos perras, somos demonios y estamos endemoniados. Y eso es normal, el Señor lo dijo. ¿Sí? Seríamos aborrecidos de todas las gentes por causa de su nombre. Entonces, lo más normal, hermano. Pero yo sí invito a los hermanos no caer en la provocación de los trinitarios, porque el argumento de aquel que no tiene argumentos es el insulto. Entonces, Amén. como no hay argumentos bíblicos, porque si usted analiza todo lo que él dijo, yo he tomado aquí algunas notas de lo que él ha dicho, pues no hay Biblia, no hay, escúcheme bien, de estos minutos que hemos escuchado de él, no escuché ni un solo texto bíblico, entonces no hay Biblia. Entonces, si el hermano me permite proseguir, tomaría un análisis o ¿qué hacemos, hermano? Dígame. Sí, no, ahora iba a citar un texto bíblico, por eso lo paré para... Del nombre, les va a conocer por muchas maneras a usted. Yo hoy día no voy a hablar acerca de toda la base bíblica que tenemos para hablar de la Trinidad, porque, amado hermano, nosotros ya conocemos esto, mucha gente lo conoce. Es difícil a veces, amado hermano, hablar de la Trinidad, dicen algunos hermanos, pero en realidad la Trinidad se manifiesta gloriosamente en todas las sagradas escrituras. No porque amado hermano, no porque una palabra no aparezca en la escritura, no la podemos usar. Como por ejemplo, ellos dicen la palabra Trinidad no sale en la Biblia. Muéstreme en la Biblia dónde sale la palabra Trinidad, dicen estos sectarios. Pero, amado hermano y amigo, la palabra Trinidad no existe, no sale en las Escrituras. Pero eso no quiere decir que no podemos usarla. Eso no quiere decir
que nosotros no podemos tomar esta palabra y aplicarla a las Escrituras, o que su contenido no esté explícitamente explicado en las Escrituras. La palabra en sí no aparece, pero, amado hermano, a lo que ella se refiere sí está en la Escritura. Y tampoco la palabra Biblia está en la Biblia. Hay muchas palabras en la Escritura que nosotros no están, pero las utilizamos. Por ende, amado hermano, es una absurda, burda excusa de ellos decir que no está la palabra Trinidad, por ende no la podemos usar. Eso es mentira del diablo, ¿ya? Nuestro Dios es una unidad compuesta. Está compuesto por el Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses. Aunque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, no son tres dioses, es un solo Dios. Una esencia, amado hermano, de la cual, amado hermano, en la cual están estas tres personas. Tres personas, digo, porque los tres son personas, tienen personalidad propia. Cada uno de ellos, los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amado hermano, no es una fuerza activa como dicen los testigos de Jehová, ni como estos señores lo manifiestan, que dicen que es una manifestación de Jesucristo. O sea, que ellos dicen que Jesucristo en un momento se hace Padre, en otro momento se hace Hijo y por otro rato se hace Espíritu Santo, lo cual es totalmente opuesto a lo que las Escrituras enseñan. Jesús conversó con el Padre estando aquí en la tierra. Cuando Jesús hablaba con el Padre, ¿con quién hablaba? Si ellos dicen que existe solo Jesús. Bueno, mi hermano, vamos a ir por partes y analizar y a contextualizar, bendito sea el Señor, sobre lo que ha manifestado el pastor Hugo Albornoz. Él es trinitario, bendito sea el Señor, y dice que nosotros somos perras, que nosotros, aleluya, somos una secta demoníaca, bendito sea el Señor. Y dice que la Trinidad aparece en la Biblia. Hermano Cerrato. Bueno, hermano, quisiera retomar algunos puntos que él ha dicho, y yo siempre lo digo a los hermanos, siempre que usted escuche a las personas hablar, siempre va tomando apuntes. Yo a mí me gusta siempre Amén. eso, yo voy siempre tomando apuntes de lo que la persona va hablando. Primero los insultos, pero el insulto es el argumento de aquel que no tiene argumentos. Entonces, cuando la persona comienza a insultar es porque no tiene argumentos. Demonio, perra, endemoniado. Dios es trino, dice él, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta el momento no ha dado ni un solo verso bíblico. ¿Por qué? ¿Por qué no puede dar un solo verso bíblico? Él dice que la Trinidad aparece en toda la Biblia. Escuche bien, que aunque no diga la palabra Trinidad, su contenido está explícito en la Escritura. Bueno, creo que él usa mal el lenguaje, porque algo explícito es que esté plasmado. Entonces, si está plasmado explícitamente en la Escritura, es porque debe decir literalmente que Dios es una Trinidad. ¿Sí? Estamos allí. Dice él, su contenido, aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, la Trinidad se manifiesta en toda la Escritura. Su contenido está explícito en la Escritura. Hombre, si está explícito es porque está escrito. Está escrito. Una cosa es explícito, otra cosa es implícito. Lo explícito es lo que se puede leer, lo que está escrito. Lo implícito es lo que se puede entender. Entonces hay que aprender a usar el lenguaje. Entonces, explícitamente la Trinidad no aparece, porque el concepto de Trinidad, él lo ha dicho. Dios es una unidad compuesta. Yo preguntaría, ¿dónde dice la Biblia que Dios es una unidad compuesta? Yo no he encontrado ni un verso bíblico que diga que Dios sea una unidad compuesta y que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero que no son tres dioses, sino que es un solo Dios en tres personas distintas. ¿Dónde está eso en la Biblia, Pastor Hugo Albornoz? ¿Dónde aparece esto en la Biblia? Porque yo hasta el momento, en mis 22 años de que llevo en el Señor y de haber leído y de leer la Biblia muchas veces, hasta el momento no he encontrado que la Biblia diga explícitamente que Dios es una unidad compuesta, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero que no son tres dioses, sino que es un solo Dios. Eso no lo he encontrado explícitamente en la Biblia, si usted se refiere a lo explícito. Ahora,
La Biblia no nos manifiesta en ninguna parte de la Trinidad, en ninguna parte. Porque si vamos a tomar otro concepto de Trinidad es que Dios es uno en tres personas. La Biblia no manifiesta eso. La Biblia sí manifiesta que Dios es uno. Y eso lo podemos ver en toda la Biblia. Pero también le debo recordar a los amigos y a los hermanos que la Biblia dice: no añadas a sus palabras para que no seas hallado mentiroso. Y resulta que cuando yo digo que Dios es uno, pero en tres personas distintas, allí estoy añadiendo algo. Un pero, en tres personas distintas. Eso no lo dice la Biblia por ningún lado. Volvamos al principio. O vamos diciendo esto. Él habla y dice que en primera de Juan, la Biblia dice que aquellos que no reconocen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo son unos demonios. Pregunto, ¿dónde la Biblia habla de primera de Juan que hay que reconocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que el que no diga eso es un endemoniado? Y vuelve y recalca unos minutos antes, dice: el que no reconoce al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo es un endemoniado. ¿Dónde dice la Biblia? La verdad yo no he encontrado eso. Ahora, de pronto él se refiere a un verso y que usan mucho los trinitarios de primera de Juan, capítulo 2, verso 23, que dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. O el verso 22, leamos el verso 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces dicen: miren, ustedes son una doctrina de error porque ustedes niegan al Padre y al Hijo. ¿Seguro que eso es lo que dice el texto? Porque creo que usted, cuando dice ustedes son unos anticristos porque ustedes niegan al Padre y al Hijo, usted lee nomás esa parte. Son anticristos porque el anticristo es el que niega al Padre y al Hijo. Pero usted está obviando la primera parte. Negar al Padre y al Hijo es negar que Jesús sea el Cristo. Escuche, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Negar que Jesús es el Cristo es negar al Padre y al Hijo. Si usted niega, escúcheme bien lo que le voy a decir, y esto es lo que dice el verso 23. Si usted niega que Jesús es el Padre, usted es un anticristo, porque negar que Jesús es el Cristo es negar al Padre y al Hijo. El verso 23 dice por qué. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Escuche bien. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Y se despacha Juan con estas perlas. El capítulo 3. Mire lo que dice. Vamos a leer del verso 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él para cuando se manifieste o para cuando él se manifieste, tengamos confianza para que en su venida o en la venida de él no nos alejemos avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Escuchemos algo aquí. Miremos quién es el que se manifestará y de quiénes somos hijos. Capítulo 3, verso 1. Por esto es negar que Jesús sea el Cristo, es negar al Padre y al Hijo. Negar que Jesús es el Cristo es negar que él es el Padre y es el Hijo al mismo tiempo, porque el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Mire, mirando en grande amor, señor. A lo mejor, ministro Alex, a lo mejor no tengan entendido nuestros amigos trinitarios qué es lo que quiere decir Cristo o el Salvador. Porque explícitamente lo que usted ha leído, yo lo he leído muchísimas veces y no me puedo confundir. O sea, no podemos hacer de un versículo una doctrina. No podemos hacer. Nosotros tenemos que leer el texto y el contexto. Jesucristo es el Salvador. Entonces, a lo mejor es allí que hay la confusión, ministro Alex. Bueno, no creo que hay confusión, lo que creo que es manipulación, porque siempre el trinitario toma la segunda parte. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Pero no toman que negar al Padre y al Hijo es negar que Jesús sea el Cristo, porque el que confiesa al Hijo tiene al Padre.
Entonces usted mismo lo ha dicho, no podemos hablar de un solo verso y no de un verso, sino de un pedacito hacer una doctrina. Pero Entonces, ¿qué significa Jesús es el Cristo? A lo mejor ese concepto no lo entienden o no lo saben. bueno, vamos a ver. El escritor de Daniel nos habla de quién es el ungido. Vamos a mirar quién es el ungido. Cristo significa ungido. Eso significa Cristo. Significa ungido. Ahora, ¿quién es el que sería ungido? Daniel, para que lo miremos explícitamente, y por eso negar que Jesús es el Cristo, negar al Padre y al Hijo, es decir, negar que Jesús es el Padre, lo vamos a mirar en lo que dice el profeta Daniel en el capítulo 9. Leamos las 70 semanas. Dice aquí 70 semanas, verso 24, dice 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y para poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y a ungir al santo de los santos. Cristo significa ungido. Pero ¿quién es el que sería ungido? El santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Vamos a leer. Por acá nos dice el libro del profeta Isaías, así dice el santo, si no estoy mal, Isaías 57, vamos a ver, dice, porque así dijo Jehová, Isaías 57, verso 15, así dijo Jehová el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es ¿quién? El santo. Yo habito la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Quién es el santo? Es el mismo Jehová. Segunda es, primer libro de Samuel, capítulo 2, vamos a leer allí, verso 1. Negar que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento y él mismo es el Cristo, es negar al Padre y al Hijo. Y eso te hace anticristo. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como tú, Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro. Entonces, negar que Jesús es el Cristo es negar al Padre y al Hijo. Negar que, ¿qué significa el nombre Jesús? El nombre Jesús significa Jehová salva, Jehová salvador, Jehová con nosotros. Negar que el mismo Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento y él mismo es el Cristo, es negar al Padre y al Hijo, y eso te hace anticristo. ¿Sí? Eso es lo que lo convierte en anticristo. ¿Sí? No dice que hay que negar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no. Juan está hablando muy ciertamente, dice, el que niega que Jesús es el Cristo, ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Porque Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, y eso lo podemos ver en Juan capítulo 1, donde a Juan el Bautista se le dice, ¿tú quién eres? Él confesó y no negó, yo no soy el Cristo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Eso lo dice Lucas, lo dice Mateo, lo dice Juan, todos coinciden de que Jesús es el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría. ¿Y quién es ese? Es el mismo Jehová, voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad nuestro Dios y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Vean aquí al Dios vuestro, el verso 10 dice, vendrá Jehová el Señor. Entonces vemos que eso es negar o ser anticristo. Negar al Padre y al Hijo no es negar la Trinidad. Negar que Jesús es Jehová salva, Jehová salvador, él mismo es el Cristo, eso te convierte en anticristo, eso es negar al Padre y al Hijo. Y por eso Juan dice que cuando Él venga, se manifieste, no salgamos huyendo. Mire que no dice ellos, dice Él. ¿A quién se refiere? Y dice que somos hijos de Él. Dice, mira cuán grande amor nos ha dado el Padre. Cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pregunto, ¿quién nos hizo hijos de Dios según Juan? Juan el capítulo 1, verso 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. El que nos hizo ser hijos de Dios es Jesús.
pero Juan lo dice que es el Padre. Mira cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿A quién no conoció el mundo? Juan está diciendo que al Padre. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. ¿Quién es ese? Jesús. Pero Juan dice que él es el Padre y que cuando él es el que se manifestará. ¿Quién se manifestará? El que veremos manifestado en las nubes se llama Jesucristo. Pero Juan dice que es el Padre. Leamos. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El que se manifestará es el único Dios, el cual es el Padre. Jesús vino al mundo, estuvo en el mundo no le conoció. Él mismo nos hizo hijos de Dios, hijos de Él. ¿Quién es ese? El Padre. Entonces, confesar o no confesar que Jesús es el Cristo, eso es negar al Padre y al Hijo. Y el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. El que no confiesa al Hijo no tiene al Padre. Confesar que Jesucristo es el Hijo es confesar que Él es Dios, el Padre manifestado como un ser humano. Entonces, volvamos acá. Entonces, de pronto Él se refiere a eso. Pero entonces ya hemos visto que no se refiere a que los que no reconocen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo son unos endemoniados. Eso no lo dice la Biblia en ninguna parte y tampoco lo dice Juan. La otra parte dice que nosotros somos de 1900. ¡Wow! Nosotros somos de 1900. A eso iba. A eso iba, ministro. Justamente tengo la pregunta aquí que nos están haciendo. Dice que hemos aparecido en el año 1900 y que seguimos a un hombre que se llama William Mario Branham. Yo primera vez que escucho este nombre. Yo sinceramente llevo 14 años en el evangelio y nunca he escuchado a ningún pastor nombrar a William Mario Branham. No sé si tenga usted alguna información. A mí me enseñaron a seguir a Cristo. Dios se manifestó en carne. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso es lo que Dios nos ha dado, esa revelación. Entonces, mi hermano, yo quisiera que sí, que usted nos contextualizara esto, que nosotros aparecimos en el año 1900 y que seguimos a William Mario Branham, dice. Bueno, completamente falso, porque los que son estudiosos, si vemos, si nosotros estudiamos un poquito quién es William Marion Branham o William Marion Branham, Marion es William Marion Branham o William Marion Branham, no era unicitario. Es más, la doctrina de William Marion Branham dice que Eva tuvo relaciones sexuales con la serpiente. Nosotros los unicitarios del nombre no creemos eso. Ya, ¿usted cree eso, hermano? Yo, o sea, con una serpiente, hombre, hemos visto otras cosas, o sea, hay vídeos que un hombre ha tenido relaciones con una bestia, pero con una serpiente, sí. Yo nunca he visto eso. Que la serpiente era una especie de humanoide, dice William Marion Branham, una especie de humanoide que era muy parecida y que por eso Caín es hijo del maligno, del diablo, es por eso. Entonces, que era una especie de humanoide. Nosotros no creemos eso, nosotros creemos lo que dice la Biblia. Entonces, por ahí. Para los branhamistas, no sé, o para los que siguen a William Marion Branham, porque sí hay, Jesucristo no es Dios en la carne. Mire, ellos no confiesan que Jesucristo sea Dios en la carne. Nosotros decimos Jesucristo es Dios manifestado en carne. Por lo tanto, no somos seguidores de William Marion Branham. Eso es una completa... A ver, eso es el argumento de la desinformación. Entonces, el que no investiga quién es William Marion Branham, dicen, ay, sí, los Jesús solos salieron en 1900 y son seguidores de William Marion Branham. Nosotros no creemos ni que Eva tuvo relaciones sexuales con la serpiente, la que la tentó, y que Caín sea hijo de la serpiente, porque dice que Caín era hijo del maligno. Pero entonces, vamos a decir algo, si eso es verdad, vamos a tomarlo de una manera literal, lo que dice allá, entonces todas las personas que al Señor le dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, es porque las mamás de ellos tuvieron relaciones sexuales con el diablo, o era por sus hechos. No, era por sus hechos. Recuerde, era por los hechos.
porque el diablo es mentiroso desde el principio, es homicida, padre de mentira, ¿sí? Por eso. Entonces, Caín era hijo del maligno también por sus hechos. Ahora, también les recuerdo que la Biblia dice, la Biblia, la cual nosotros leemos, dice que una cosa es la naturaleza de los espíritus y otra cosa es la naturaleza de los seres humanos, ¿sí? Son diferentes, son dos cosas totalmente distintas. Igualmente la naturaleza o la composición de los animales es diferente. Hablando del ADN, es distinto. Entonces, una cosa es eso. Y la Biblia nos dice que de una sola sangre, dice la Biblia, Pablo dice, de una sola sangre él ha hecho todos los linajes de los hombres. Entonces, no se refiere a que Caín era de otra sangre y nosotros seamos descendientes de otra sangre. No, de una sola sangre. ¿De cuál sangre? De la sangre de Adán, porque somos descendientes de Adán, lo cual es completamente pues antibíblico eso que él dice. Sí, es muy cierto, él viene del año 1900, pero él no creía que Jesús era Dios manifestado en carne. Ellos no creen eso. Ahora, históricamente, vamos a leer un poquito de historia. También nos dicen, bueno, ahora esto es nuevo, de verdad, que ahora somos creyentes en William Marion Branham. Pero también nos han dicho sabelianos, modalistas, ¿sí? Que venimos de Sabelio. Y que otras veces nos han dicho que no, que ustedes vienen de allá de William Seymour, allá del avivamiento de la calle Azusa. Ustedes salieron de las asambleas de Dios allá en 1901. Bueno, listo. Válido todo eso. Pero yo les voy a hacer una pregunta. Antes de 1901, 1902, antes de 1900, predicó Sabelio. Entonces, decídanse, al fin somos sabelianos, somos seguidores de William Marion Branham, somos seguidores de los que es del avivamiento de la calle Azusa, ¿ah? de Seymour, somos seguidores de él, o qué, porque según la historia, Sabelio predicó cerca del año 200 después del año 200, predicó Sabelio. ¿Y Sabelio qué confesaba? Sabelio confesaba algo muy distinto que lo que predica o predicó William Marion Branham, porque Sabelio predicaba que Jesucristo es el único Dios manifestado en carne, que Él es el Padre. Pero usted nos llama sabelianos, pero resulta que antes de Sabelio estaba Noeto. Antes de Noeto vino Praxias. Contemporáneo a Praxias estaba Calisto y Seferino, que eran los obispos de Roma. ¿Ah? Y todos ellos confesaban que Jesucristo, escuche bien, antes de Sabelio, Noeto, Calisto, Seferino y Praxias. Todos estos tenían en común algo, que predicaban que Jesucristo es el único Dios, que Jesucristo es Dios manifestado en carne, que el invisible se hizo visible, que Él vino a sufrir por nosotros, ¿no? Y que Él es Dios, el único Dios, el Padre. Y confesaban que solamente había un solo Dios, el Padre. Y por tanto Jesucristo, al ser Dios, es el único Dios, el Padre, que se manifestó en carne. Pero este argumento bíblico o este argumento que presenta el señor Hugo Albornoz se cae en su totalidad porque, como usted dice, mi hermano, si ya nos llaman sabelianos, en el año 200 después de Cristo o en el siglo II, como quiera llamárselo, pues entonces ya no aparecimos nosotros en el año 1900, sería en el año 200. O sea, este argumento que presenta Hugo Albornoz se cae porque si dice que nosotros somos seguidores de William Marion Branham y ya después nos llaman de otra cosa, o sea, hay que centrarse cuando uno hace un directo de esta naturaleza, porque no solo estamos tratando de llegar a nuestra gente, sino hay muchas personas alrededor, al entorno mundial que saben más que nosotros. Yo sinceramente me falta mucho estudio en esta parte y por eso lo hemos invitado a mi hermano Alex
y pronto estará también nuestro hermano Antonio Restrepo, nuestro hermano César Clavijo, que está conectado ya. Bendito sea el Señor, porque es importante saber estas cosas para poner una defensa que valga la pena. Bendito sea el Señor. Yo sinceramente lo he dicho al principio del programa, de hermenéutica, de teología, esas cosas, yo no sé. Y muchos pastores lo han dicho, hermano, es que la teología no es la mía, no es lo mío, la hermenéutica no es lo mío, pero sí hay personas que Dios lo usa muchísimo, como el hermano Alex, y por eso está aquí en este programa, para responder esas incoherencias que se dicen en contra de nosotros. Yo la verdad es que me siento muy contento, mi hermano, de tenerlo en este programa. Yo no sé si tienen algo que comentar o seguimos escuchando lo que dice este señor Hugo Albornoz. Bueno, hermano, regálame, redondeo el tema, ¿vale? Regálame, redondeo esto. Regálame, por favor. Amén. Bueno, entonces vemos que antes del tiempo, pues ya estaba Noeto, Pracias, Calisto, Seferino, que predicaban lo mismo. Pero antes de ellos, por allá en el año, después del año 100, viene alguien que confiesa lo mismo. Y este fue discípulo o conoció a los apóstoles, habla de Pedro, habla de Juan, habla de Pablo. Se conoce como discípulo de Juan o se reconoce y se llama Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía confiesa lo mismo que confesaron los apóstoles. Solamente hay un Dios. Y habla de Jesucristo como Dios venido en carne, el único Dios manifestado en carne. Dice que el invisible, el inmortal, se hizo visible. Lo mismo que confiesa Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versos 15 al 17. Pablo le dice que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria, poder, potencia. Y Ignacio dice que fue el inmortal, el invisible que se hizo visible y que Jesucristo es Dios manifestado en carne, Dios venido en carne y que solamente hay un Dios. Y dice Ignacio que Jesucristo es el Espíritu indivisible, dice él, Jesucristo el Espíritu indivisible. Y Pablo dice el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor de libertad. Y Jesús mismo dice, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por tanto, nuestra doctrina no viene ni de William Marion Branham, no viene ni de Sabelio, no viene de Praxias, no viene de ninguno de ellos. Nuestra doctrina viene de la Biblia. Es más, le aclaro que el padre del trinitarismo escribe en su tratado contra Praxias, Tertuliano, en su tratado contra Praxias, escribe que la iglesia unicitaria, como él la llamaba, los monarquianos, era la iglesia mayoritaria de su tiempo. Y estoy hablando en el año 200 después de Cristo. La iglesia era mayoritaria, la iglesia del nombre, la que él llamaba los monarquianos, ¿sí? ¿Qué creían los monarquianos? Que Jesucristo es el único Dios, Dios manifestado en carne, que Él es el Padre, que Él mismo es el único Dios que vino y a rescatarnos, que Él es el Padre, el único Dios de los cielos, que habita los cielos, se hizo hombre. Eso era lo que creían en el tiempo. La iglesia mayoritaria, y lo dice Tertuliano en su carta contra Praxias o en su tratado contra Praxias. Pero esa doctrina no es ni de Seferino, ni de Calisto, ni de Ignacio, de ninguno de ellos. La doctrina es bíblica. Porque la doctrina nos dice, Pablo, por ejemplo, exalta a Jesucristo como el único Dios, pero también dice que es el Padre, el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Capítulo 2 de segunda carta a los Tesalonicenses, verso 16. Reina Valera, versión antigua, para que lo lea. Santiago también dice lo mismo. Dice, amados, que nuestra fe, nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin asesión de personas. Santiago capítulo 2, verso 1. Y recuerde que Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Pero ¿sabe quién es el Señor para Santiago? Biblia a las Américas, Reina Valera, perdón, Biblia a las Américas y el texto griego y la Biblia textual, tercera edición, la Biblia Nueva Versión Internacional, dice así en el capítulo 3, verso 9. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. El Señor es Jesucristo y Santiago exalta a Jesucristo como Señor
y Padre. Entonces la doctrina nuestra no viene de ningún William Marion Branham, no viene de Sabelio, no viene de ninguno de ellos. La doctrina nuestra viene del cielo. Jesucristo es el único Dios manifestado en carne. Por lo tanto, no puede ser que vengamos del año 1900. ¿Sí? Amén, amén, mi hermano. Esto sí me sorprendió a mí, porque yo primera vez que escucho este argumento, y un argumento que no se sostiene de ningún punto de vista, porque nosotros seguimos una doctrina de los apóstoles. Por eso somos apostólicos, pentecostales apostólicos, porque ahí nació la iglesia. Nosotros no seguimos a un hombre, y a mí nunca en la vida, bendito sea el Señor, me han dicho hay que seguir a Dios, a Cristo Jesús. Hay doctrinas, bendito sea el Señor, hay congregaciones que sí siguen a un hombre, y eso lo vemos por doquiera. Pero la iglesia pentecostal, la iglesia apostólica, bendito sea el Señor, seguimos a Cristo. Alabanzas para el Señor. Vamos a seguir escuchando lo que dice el señor Hugo Albornoz, mi querido hermano. Dios está en todo lugar. No, entonces Jesús nos mintió. Hablaba con él mismo y él nos enseñó a nosotros en la oración del Padre Nuestro, cuando dijo, Padre Nuestro que estás en los cielos, y él estaba aquí en la tierra. Alaba lo que él vive. Santificado sea tu nombre. Cuando él, es el pasaje que quiero leer, quiero compartirle a los hermanitos más nuevos ya, no a los teólogos. ¿Qué les voy a enseñar yo a los teólogos? Si ellos se la saben todas, los maestros de la palabra, ellos están más muertos que las momias, están huesos secos, están momias secas, calaveras con mesas, así están esos teólogos hoy en día. Entonces, ¿qué les vamos a enseñar a ellos? Pero esto es para los nuevitos, ya para los que dicen, Pastor Hugo, den una enseñanza, explíquenos algo acerca de esto. Les voy a explicar un poquito. En Lucas capítulo 3, verso 21 en adelante, en el bautismo de Jesús, quiero que lea usted en casa y pueda usted, amado hermano, escudriñar. Aquí dice, mire, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y descendió, o sea, bajó del cielo el Espíritu Santo sobre Jesús en forma corporal, como paloma. O sea, tomó cuerpo, tomó imagen. Y vino una voz, aparte de esto que está ocurriendo, Jesús está en la tierra, en las aguas, bautizándose. El Espíritu, se abre el cielo y el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. ¿Y qué más dice? Y una voz del cielo que habló, dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Eso es lo que dijo el Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí tengo algunos pasajes bíblicos anotados. Anote usted, hermano, que le gusta escudriñar las Escrituras, anote estos pasajes bíblicos que le van a servir mucho ya. El pasaje bíblico de Mateo 3, 16. Mateo capítulo 3, versículo 16. Anote San Juan 5. Primera San Juan, a ver, lo voy a leer porque esto está bueno, este pasaje me gustó. Vamos a leer porque según ellos, no, que no está. Es que cuando ellos son sorprendidos con alguna, amado hermano, algún pasaje bíblico que los deja colgados, ¿sabe lo que hacen ellos? Dicen, no está en el original. Por favor, hermanito, aprenda de la Escritura usted y enfrente a estos tipos. Vamos a leer Primera Juan capítulo 5, versículo 6 en adelante. El testimonio del Espíritu, dice el título. Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres, ¿cuántos? Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Aquí habla claramente, amado hermano. Y tres son los que dan testimonio en la nombre del Padre y del Hijo. Cuando hay una coma, aquí está hablando de otra persona y hay una I. Hay una I. Aquí está hablando, amado hermano, de otra persona.
bautizándolo en el nombre del Padre, coma, y del Hijo, coma, y del Espíritu Santo. 3 personas. ¿Cómo es el bautismo correcto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Hay un pasaje bíblico en las Escrituras en la cual nos enseña un solo bautismo, una fe, ¿cierto? Un solo bautismo. ¿Y por qué ellos rebautizan a la gente? ¿Por qué? Porque ellos le atributan al bautismo, le atributan salvación. O sea, estos sectarios de los solo Jesús, o los unitarios, como usted los quiera llamar, o la iglesia apostólica del nombre de Jesús, ¿ya? Todo esto que, como dije al principio, el mismo perro, pero con diferente collar, ellos, amado hermano, rebautizan a la gente porque ellos creen que el bautismo salva a la persona. Ellos están tan confundidos, amado hermano, están tan confundidos en su diabólica doctrina que niega al Padre y niega al Espíritu Santo. Ellos están tan confundidos, amado hermano, que le atribuyen al bautismo, le atribuyen salvación. Ahora, la Escritura dice que el bautismo, amado hermano, enseña la Escritura que nos salva. Hay un pasaje bíblico que dice que nos salva, pero no quitando, amado hermano, la mala conciencia. La Biblia habla claramente, amado hermano. El bautismo no puede salvar a la persona. El bautismo, ¿y por qué nos bautizamos? Número 1, nos bautizamos por obediencia a la palabra. Nos bautizamos por obediencia a la palabra. Número 2, nos bautizamos porque los apóstoles bautizaron. Porque Jesús se bautizó. Porque somos obedientes a la palabra y tenemos que bautizarnos. Porque cuando vamos a las aguas, damos testimonio públicamente. Por eso dice la Biblia, delante de toda esta nube de testigos, de que, amado hermano, al sumergirnos completamente en las aguas, morimos para el mundo y resucitamos juntamente con Cristo al salir de las aguas. Ese es, amado hermano, nuestro testimonio. Nosotros bajamos a las aguas. Ahora bien, ¿pero el bautismo salva o no salva? No, el bautismo no salva. Lo único que salva es la fe puesta en Jesús. La salvación es por gracia y yo la recibo por fe. Si una persona en el hospital, escúchame bien esto, hermanito, porque esto es lo que tú tienes que aprender. Si una persona en el hospital está en la UCI, está en la última, ya está, amado hermano, a punto de morir, y ella escucha, o él escucha el Evangelio de Jesucristo, se le predica el mensaje de salvación, entrega su vida a Cristo, al momento que entregue su vida al Señor es salva. ¿Es sí o no? ¿Es salva o no? Dios la perdona, se arrepiente con lágrima en su ojo, entrega su vida a Cristo, la sangre de Cristo la lava y la limpia de todo pecado, su nombre es inscrito en el libro de la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y si se muere una hora más tarde, se fue al cielo. Bueno, mi hermano, hemos visto, ¿cómo se llama? Muchas cosas que quisiera que usted, hermano, nos dijera qué es lo que ha escuchado, cómo interpreta estas cosas, porque en realidad, mi hermano, me dejan un poco sin palabras, hermano. Sin palabras estas situaciones que se ventilan. Inclusive hay un pastor trinitario que nos está viendo y me dice, hermano Fulton, a veces como que no queremos entender, pero gracias a Dios porque hay una iglesia entendida. Gracias a Dios porque ahí en Pentecostés Dios nos dio la libertad. Dios nos dio algo muy hermoso. Dios nos dio esa oportunidad que estábamos perdidos como ovejas sin pastor, pero ahora seguimos al pastor de pastores, al Dios de dioses, al indivisible, al que lo describen todos los patriarcas como el único y sabio Dios. Ministro Alex. Gracias, hermano. Bueno, vamos a retomar un poquito aquí y vamos a complementar con lo que él ha dicho acá. Bueno, siempre se abarca mucho, pero yo quisiera mirar algo. Él tomó Mateo capítulo 16 para decir que hay que recibir al Dios Trino de arriba. Mateo 16, verso 15, Jesús le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces dice que para poder recibir al Dios Trino, hay que recibir la revelación de arriba. Pregunto, aquí dice que a Pedro le fue revelado el Dios Trino. No, a Pedro le fue revelado que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ¿qué más le fue revelado a Pedro? ¿Qué más le fue revelado a Pedro? Si nosotros leemos, por ejemplo, él habla y dijo que en este segundo argumento que escuchamos, que descendió sobre Jesús la tercera persona de la Trinidad. Pero ¿qué le fue revelado a Pedro? De arriba, escuche bien, ¿qué le fue revelado? Vamos a mirar. ¿Le fue revelado una Trinidad o que Jesús es el único Dios? Miremos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Es decir, recuerde que en los profetas estaba el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jehová. Entonces aquí Pedro está diciendo que el Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu de Jehová o el Espíritu de Dios que estaba en los profetas. Con eso nos está indicando y nos está reafirmando que Jesús es el Espíritu, porque el mismo Jesús dice, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Miremos lo que dice el verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Recordemos que Juan dijo que el que sería manifestado es el Padre y ese Jesús. Mira cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. El que estuvo en el mundo y el mundo no conoció, se llama Jesucristo. Y entonces Juan dice que es el Padre y dice, amados, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿de quién está hablando? Del Padre, que es el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Pedro dice lo mismo. Mire lo que dice. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mire lo que sigue, como hijos. ¿De quién? Pues de Jesucristo, está hablando de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Quién nos llamó? La Biblia dice que Jesucristo vino a llamar pecadores al arrepentimiento, Lucas capítulo 5, verso 32. Pedro dice, porque para vosotros es la promesa, y para todos los que están lejos y los que están cerca, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamase. ¿A quién se refiere? A Jesús. Jesús es el Señor nuestro Dios. Entonces somos hijos, sino que como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, escucha bien, si invocáis por Padre aquel que sin asesión juzga según la obra de cada uno. Si invocáis por Padre, ¿quién es el que juzgará según la obra de cada uno? La Biblia dice que se llama Jesucristo. Él nos juzgará según la obra, nos dará el pago según la obra de cada uno. Eso lo dice por allá vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, verso 23 dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escurrilla la mente y el corazón, y daré a cada uno según sus obras. Y él es el que juzga sin asesión de personas. Santiago en el capítulo 2, verso 1, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin asesión de personas. Si vemos, y Santiago llama a Jesucristo el Padre, capítulo 3, verso 9, Biblia de las Américas. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Pablo dice esto en Efesios capítulo 6, verso 9. Y vosotros, amados, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para él no hay asesión de personas. Y mira, el Señor juzgará según la obra de cada uno, y él es el que juzga sin asesión de personas. Y Pedro está diciendo que es el Padre. Si invocáis por Padre, aquel que sin asesión de personas juzga. Pedro le fue revelado que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente, le vino de arriba, pero Jesús les mostró a ellos que él es el Padre. Escuche bien, a él le fue revelado que Jesús es el Hijo del Dios viviente, pero Jesús les reveló a ellos que él es el Padre.
estaba con ellos y Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y no me han conocido. Aleluya. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto, le Sí, dice, Señor. porque Él es el Padre. Por eso Pedro, Juan y todos Bendito ellos sea. exclaman que Él es el Padre. Pero sigamos con esto. Vamos a seguir con esto. Él dice que en Lucas capítulo 3, verso 21, vemos el bautismo de Jesús. Vemos que hay una voz del cielo, el Padre hablando. Vemos que hay una voz, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y Jesús subiendo el agua. Ahí están las tres personas divinas. Pero resulta que la Biblia dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor allá hay libertad. Se refiere a Jesús. El mismo Jesús dice que Él es el Espíritu. Entonces, ¿cuál Espíritu descendió si solamente hay un Espíritu y es Jesús? Lo que pasa es que obvian lo que la Biblia nos narra de este argumento. Vamos a leer, vamos a estar allá en Mateo capítulo 3, porque ahí no vemos ninguna primera, ni segunda, ni tercera persona de la Trinidad, porque Mateo nos aclara y el mismo Juan, el Bautista, nos dice qué pasó aquí. Mateo en el capítulo 3, verso 1, nos dice que aquel al cual él estaba bautizando es este Señor. Leamos. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. Juan venía preparando el camino del Señor. Viene detrás de mí uno del cual no soy digno de desatar o de atar la correa de su calzado. Ese es Jesús. Pero dice que Mateo aclara que ese al cual Juan viene preparando camino es el Señor, no cualquier Señor, el que dijo el profeta Isaías. Y el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría Jehová, y Jehová para Isaías es el único Dios, es el único Jehová y es el Padre. Isaías 37:16, verso 20, Isaías 63:16, 64:8. Por lo tanto, lo que vemos aquí en el bautismo de Jesús es el cumplimiento de una profecía, porque el mismo Señor le dice, deja que así cumplamos toda justicia. ¿Qué se estaba cumpliendo allí? Hombre, pues yo ya lo leí anteriormente. Daniel en el capítulo 9 dice, para que sea 70 semanas están determinadas para tu pueblo, ¿sí? Daniel capítulo 9, y dice, para que acabe la prevaricación, se termine con el pecado y se unja al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? El santo de los santos es el mismo Jehová, no hay otro santo como él, es el mismo Jehová. Y recuerde que está diciendo el mismo Mateo que Juan venía preparando el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, ese Jehová. El que vendría a ser ungido, esto era una señal, el que venía a ser ungido era el mismo Jehová, el único Dios, el cual es el Padre. Y aquí lo vemos. Juan aclara, o aquí lo está diciendo, deja que cumplamos toda justicia. Entonces Jehová era el que vendría, habría una señal, porque sería ungido el santo de los santos. ¿Y cuál era la señal? Que sobre quien él viese descender el Espíritu Santo en forma corporal, ese era el que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Eso da a entender que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor allá hay libertad. Y Juan dice, aclarando eso en Juan capítulo 1, verso 29 y el verso 19, Juan aclara y dice, cuando le preguntan, ¿tú quién eres? Aclarando este acontecimiento, él dice, yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. Entonces, ¿quién eres? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Vemos que ese es Jehová. Y Juan aclara lo que aconteció, verso 29. Ya vemos que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, y eso nos da que Jesús es el único Dios, es el Padre, que vendría para cumplir lo que dijo el profeta Daniel, que el santo de los santos sería ungido. Y esto era una señal, y así lo dice Juan. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de que yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes que yo, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Viene un varón. Miremos algo y dice, pero para que fuese manifestado, y yo no le conocía, pero para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando en agua. ¿Quién era el que sería manifestado? Isaías 40 lo aclara, vos que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios. Escuche, verso 5, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. ¿Quién era el que sería manifestado? Jehová.
¿Cómo sería manifestado? Dice que sería manifestado como un varón. Isaías capítulo 42. Vamos a leer Isaías 42. Acompáñeme allá, por favor. Verso 13. Dice, Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra. Aquí hay una traducción un poco errada, porque el verso en hebreo es yatza, que es ir o venir. Entonces, dice la escritura, Dios mismo vendrá y os salvará, y vendrá Jehová el Señor. Aquí sería venir. Jehová vendrá como gigante y como hombre de guerra. Jehová vendría como hombre. Que la escritura dice que él mismo vendría y nos salvaría. Por eso Isaías 7:14 dice, Jehová mismo o el Señor mismo dará señal. Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emanuel, que tradució Dios con nosotros. Ese hombre era el mismo Dios manifestado en carne. Pero miremos, dice, pero porque era primero que yo. Isaías 41, Isaías 41, vamos a leer allá verso 3. Mire lo que nos manda a decir el Señor, el cual es el único Dios, el único Jehová, el cual es el Padre. Dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, yo mismo con los postreros. Dice, ese varón es el primero. ¿Quién es el primero? Jehová. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y además de mí no hay Dios. Entonces vemos eso. Y dice, y yo no le conocía para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar en agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ojo, aquí con esto. Juan nos dice que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento y el Jehová del Antiguo Testamento es el Padre. Y él mismo es el Espíritu. El mismo Dios es Espíritu. Pero dice, y yo le vi y he dado testimonio de que es el Hijo de Dios. Mire que Jehová sería visto y sería visto como hijo. Vamos a mirar. Por eso dice, y yo le vi. Y dice la Biblia que sería visto como hijo o como el siervo. Vamos a mirar Isaías en el capítulo 45, verso 14. Dice así, hablando del siervo de Jehová, Isaías 42, 1 y 2. La voz que vino del cielo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, para que se cumpliese Isaías 42. Deja que cumplamos toda justicia. Pero dice Juan, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Isaías en el capítulo 45 dice que ese Hijo de Dios, ese pais, ese siervo, es Jehová mismo. Recuerde, mire lo que dice. Isaías 45, verso 14 y 15 dice, ciertamente le dirán a este hombre, ciertamente en ti está Dios, y no hay otro Dios, ¿sí? Y no hay otro fuera de Dios. La Biblia Septuaginta al español tiene la traducción exacta, dice, ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. Escuche bien, no hay otro Dios además de ti. ¿Por qué? Porque tú eres Dios y no sabíamos, el Dios de Israel que salvas. Aquí dice, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salvas. Ese hombre era el mismo Dios, el Jehová. Recuerde que Jehová es el Dios de Israel. Isaías 37:16, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, solo tú eres Dios. Y dice que sería visto así, Isaías 45, verso 21, mirad a mí, ¿cómo? Como un hombre. Ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti, porque tú eres Dios y no sabíamos, el Dios de Israel que salvas. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Isaías 43, verso 10, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo. La palabra siervo, pais en griego, es hijo, y mi hijo que yo escogí, pero es para que me conozcan o me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy o yo soy él, como dice la Reina Valera 1997. Por eso dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Quién es ese Hijo de Dios? Jehová mismo manifestado en carne. Entonces vemos que en el bautismo de Jesús no hay ninguna Trinidad. Volvamos. Entonces vemos que el bautismo de Jesús no habla de Trinidad, sino habla del cumplimiento de las Escrituras. ¿Cuál es la Escritura? Ahí, Daniel capítulo 9 y Isaías en todo su contexto. ¿Algo más? Dígame, hermano. Sí, ahí vamos a hacer una pausa, hermano, porque vamos a analizar lo que ocurrió
cuando Jesús, ya Juan lo ve, pero claro, él manifiesta que el bautismo no salva. Y yo quisiera que analizáramos este punto de vista porque es importante. Dice, el bautismo no salva. Y nosotros bautizamos en el nombre de Jesucristo porque no encuentro yo, sinceramente, hasta la fecha, no encuentro otro bautismo que haya en la Biblia. No encuentro una persona que se haya bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo encuentro yo. Si yo estoy equivocado, que me lo digan en tal parte de la palabra de la Biblia, ahí se bautizó fulano de tal, bendito sea el Señor, se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, yo voy a creer que estoy equivocado, pero es que no encuentro. Tengo 14 años, no me he leído muchas veces la Biblia, me he leído 3 o 4 veces la Biblia, pero he estado repasando, analizando lo que manifiesta el pastor Hugo Albornoz, y dice que nosotros rebautizamos. Yo quisiera analizar eso, mi hermano, que usted es el invitado el día de hoy. Cuando Jesús se presenta, porque Juan el Bautista bautizaba, pero para arrepentimiento. Yo quisiera que analizara eso, mi hermano. Ok, hermano. Él dice, toma Mateo 28 y 19 y habla que el bautismo es en el nombre del Padre. Dice, y mira, allí están tres, porque y del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo aparecen tres. Bueno, entonces yo diría, entonces también hay tres dioses, porque Mateo dice por allá cuando el Señor habla, le dice que Dios no es Dios de vivos, sino Dios de muertos. Perdón, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, porque escucha lo que le dijo. En la zarza le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Dios no es Dios. Bueno, entonces vemos que hay tres dioses. Porque ahí está el del y del. Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces hay tres dioses. Entonces tomaría mal eso. Solamente hay un Dios. Ahora, Mateo 28 y 19 nos habla de un nombre. En el nombre. Ahora vamos a mirar algo. Con lo que él contextualiza, dice, miren, esos demonios, esos satánicos, ellos atribuyen al bautismo salvación, pero vemos que la Biblia nos dice que hay un solo bautismo y ellos rebautizan y esos satánicos rebautizan. Ojo con esto. Él contextualiza Mateo 28 y 19 con lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4. Un Señor, una fe, un bautismo. Pregunto, el bautismo de Pablo es en el nombre del Padre, literal, ¿no? En el nombre de las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como lo dice el pastor Hugo Albornoz, ¿es en allí? ¿O cómo bautizaba Pablo? ¿O cómo mandó a bautizar? La Biblia me dice que Pablo bautizó y mandó a bautizar en el nombre de Jesús. ¿Dónde lo vemos? Hechos capítulo 19, léalo. Dice que Pablo, habiendo venido a Éfeso, encontró un grupo de creyentes y les preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron, ni siquiera sabemos qué es Espíritu Santo. ¿En qué pues fuiste bautizado? Le pregunta Juan. En el bautismo de Juan. Y dice, Juan ciertamente bautizó con agua para arrepentimiento, pero diciendo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Y dice, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. El bautismo del cual Pablo dice que solamente hay un bautismo es en el nombre de Jesús. ¿Sí? Porque el nombre de Jesús para Pablo es que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Ya leí un verso, segunda de Tesalonicenses 2:16, Biblia Reina Valera, versión antigua, y todas las versiones antiguas, Pablo dice allí, que es la traducción literal de ese verso, del texto griego, dice, y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Allí Pablo confiesa que Jesucristo es Dios, Señor y Padre. Otra escritura donde Pablo lo confiesa es en segunda de Corintios capítulo 6, versos 16 al 18, donde Pablo dice que Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y recuerda que Pablo dijo que solamente había un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo, un Dios y Padre de todos.
el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y allí Pablo nos resume esto. Dice que el Dios, el Dios viviente, habitó y anduvo entre los hombres, entre nosotros. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. El Dios que habitó y anduvo entre nosotros se llama Jesús. Y recuerda que solamente hay un Dios, el Padre. Y mire lo que dice ahí. Por lo tanto, salid de allí y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Y dice, seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Aleluya. Señor Todopoderoso. Entonces, para Pablo, Jesús es Señor, Dios y Padre. Y dice que Jesús es el Espíritu. Él dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pablo bautizaba, mandó a bautizar en el nombre de Jesús. Y se bautizó en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 6, verso 3 dice, o no sabéis que todos, escuche bien, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, todos hemos sido bautizados en la semejanza de su muerte, todos en Cristo Jesús. El bautismo que Pablo le fue administrado por Ananías es en el nombre de Cristo Jesús, o de Jesús, o de Cristo Jesús, o de Jesús el Cristo, como se lo quiera llamar. ¿Sí? Entonces vemos que no es el bautismo de Mateo 28, 19 el que administró Pablo, hay un solo bautismo, y el bautismo es el que administró Pablo, porque para Pablo el nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo es Jesús, y el nombre del Espíritu es Jesús. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, haya libertad. Bueno, entonces viendo esto, ya vemos que Efesios capítulo 4, verso 6, no se refiere, capítulo 4, verso 5, y que hay un Dios, no se refiere que sea un Dios, un Señor diferente, sino que Jesucristo, para Pablo es Señor, Dios y Padre, y por eso bautizaba en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Ahora, él dice, estos satánicos, estos Jesús solos, le atribuyen al bautismo salvación, estos sectarios. Pero yo pregunto, toma algo, toma un verso. Dice que allí dice, eso está por allá en las cartas de Pedro, que el bautismo que ahora corresponde a esto ahora no salva. Pero ojo, dice, no quitando las inmundicias del cuerpo. Entonces, ¿a qué se refiere entonces? Pero vamos a ver que la Biblia nos dice que el que no nazca de agua y de espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Eso lo dice por ahí el Señor en Juan capítulo 3. Amén. El que no nazca de agua y de espíritu, eso se refiere al bautismo, ser lavado, justificado y santificado y recibir el don del Espíritu Santo. Por eso Juan dice, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Segundo, Marcos en el capítulo 16, orden del Señor, miremos porque de esta orden del Señor, y veamos allí si hay salvación en el mandamiento bíblico de bautizar. Dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, Ahí el está. bautismo sí es para salvación, porque el Ahí que no está. nazca de agua y de espíritu no entra en el reino de los cielos. Amén, mi hermano. Justamente ese era el versículo que lo iba a leer, pero ya usted lo tocó porque, bueno, el invitado y usted conoce de esta situación. El bautismo salva, porque claramente lo dice el Señor. El que no se bautice en el nombre de Jesucristo, o sea, si yo viera, hay otro argumento que manifiesta él, que las Biblias son trinitarias y nosotros lo usamos. ¿Qué diría usted, mi querido ministro? Bueno, hermanito, déjame terminar aquí un poquito y ya te respondo eso. Él tomó Amén. un texto de Primera de Pedro capítulo 3 verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dice aquí. No dice no salva. Es obvio que el bautismo trinitario no salva a nadie. El bautismo trinitario no va a salvar a nadie. El bautismo bíblico sí salva. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Y recordemos que Pedro mandó a bautizar en el nombre de Jesús y le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El que no nazca de agua y de espíritu no entra en el reino de los cielos. Hechos capítulo 10 mandó a bautizar a los gentiles en el nombre de Jesús después de que ellos habían recibido el don del Espíritu Santo y les dice, de este dan testimonio todos los profetas que todos aquellos que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Y recuerde que en el cielo no entrará ninguna cosa inmunda. Hay que recibir perdón de pecados. ¿Cómo los mandó a bautizar? En el nombre de Jesús. Por lo tanto, Pedro sí sabe que el bautismo sí salva, porque escuchó las palabras del Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, es decir,
nos salva a los que hemos sido bautizados. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Dice, no quitando de la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es obvio que nosotros todavía seguimos en la carne. Escúcheme bien. Es obvio que todavía seguimos cubiertos de un cuerpo de pecado. Es obvio que todavía seguimos, esta carne todavía sigue tentando. Por eso el bautismo no quita, escuche bien, no quita que sigamos siendo carne y hueso. Todavía no quita eso. Todavía no quita que las pasiones y deseos de nuestra carne todavía quieran florecer. Todavía no quita eso. No lo ha quitado. Pero Pedro sí dice, sino como una buena conciencia, la aspiración de una buena conciencia de Dios. Es decir, nosotros los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en la semejanza de su muerte. Asimismo hemos sido resucitados para vivir en una vida nueva. Por eso no andamos según la carne, sino según el Espíritu, porque el Espíritu de Cristo está en nosotros. Pero ojo, el que se descuide, la carne se lo come. ¿Por qué? Porque todavía no somos cuerpos glorificados. Y eso es lo que ahí le está diciendo Pedro aquí. Pero el bautismo sí salva, Señor. Ahora, lo que usted me preguntaba, mi hermano, lo que dice él acerca de que nosotros usamos Biblias trinitarias. Hombre, qué pena me da con el amigo, porque él dice que Cipriano de Valera y este otro Reina, Cipriano y Casidoro de Reina, eran trinitarios y que ellos hicieron la Biblia. ¡Wow! Tremendo eso. Qué pena me va a tener que decirle a este caballero que ni Cipriano, ni Reina, ni Valera hicieron la Biblia. No, ellos no hicieron la Biblia. Escuche, ni Juan ni Pedro hicieron la Biblia, ni Pablo hicieron la Biblia, ni Isaías, ni Jeremías, ninguno de ellos hizo la Biblia, ninguno. Porque la Biblia es palabra inspirada por Dios. Aleluya. No, la Biblia no es de trinitario, la Biblia nos dice porque toda la escritura es de inspiración divina. Es lo que nos dice por allá Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda escritura es inspirada por Dios. La escritura es inspirada por Dios. Pero también dice lo mismo los santos profetas que hablaron de esta gracia destinada a vosotros. Indagaron, ¿ya? ¿Qué persona les decía el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Y de eso fue que se escribió. Tenemos también la palabra profética más segura, ancla del alma, la que fue inspirada por Dios. Dice por allá Pedro, esta es la palabra del evangelio que os hemos predicado. Y toma como, escuche bien, toma como referencia el capítulo 4 el capítulo 40. Permítame, por favor, lo busco aquí. Toma como referencia el capítulo 40 de Isaías, donde dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Señor Dios nuestro permanece para siempre. Y dice aquí, dice aquí, capítulo 1, verso 23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra por el evangelio que os ha sido anunciada. Entonces no venga a decirnos que las Biblias son hechas por los trinitarios, la Biblia no fue hecha. Ojo, tal vez la imprenta, sí, la imprenta sí, fue la manufactura, la imprimieron, sí, eso se le podemos atribuir a ellos, se la podemos atribuir. Sí, ahora, yo creo que por ahí van, esa secuencia va ahí, sí, a lo mejor alguna imprenta de alguien que predicaba la Trinidad, pues lo hizo, y porque la Biblia es clara, no es interpretación privada ni nada por el estilo, sino que Dios mismo, aleluya,
manifestaba a través de su espíritu, escribe esto, escribe, y hay unas connotaciones en la palabra del Señor, porque a veces hablamos, mis hermanos, hablamos cosas que no son coherentes, alabanzas para el Señor, pero creo que estos programas sirven para despejar dudas acerca de ello. Yo no sé, mi hermano, si queremos escuchar otro segmento, algo, y estamos llegando a la parte final ya. Escuchamos otro segmento para ver qué nos dice el pastor Hugo Albornoz, o tiene algo que acotar sobre lo que ya se ha escuchado. Bueno, hermano, no, es que no sé, a ver, es el mismo argumento de los católicos, que ellos hicieron la Biblia. Entonces vamos a decir algo. Si el señor Albornoz dice que los trinitarios hicieron la Biblia, entonces está ratificando que los trinitarios son católicos. Católicos porque estas personas eran monjes católicos. Eran monjes católicos de la Iglesia Católica. Entonces, con eso está diciendo que la Biblia es hecha por los católicos y por tanto ellos son católicos. Católicos apostólicos y romanos. Eso es lo que él está argumentando. Mire que cada argumento que él dice, hombre, ese mismo argumento se le convierte en contra, se le va en contra a él. Vamos a escuchar otro segmento de lo que él manifiesta, y con esto vamos a terminando ya el programa, mi hermano. El ladrón de la cruz no se bautizó. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, no me vaya a malinterpretar que hay que bautizarse, tenemos que bautizarnos, pero a la salvación no le puedo atribuir nada. A la salvación no le puedo atribuir nada, ninguna obra, porque la salvación es de gratis, la salvación es por gracia, un regalo no merecido. Dios nos da la salvación. Así que, mi amigo sectario, usted en vano anda haciendo todo lo que hace, sacando gente de la iglesia. Estos son los que pescan dentro del bote. Estos no van a buscar las almas, no. A estos les gusta dañar las iglesias, a estos les gusta dividir las iglesias. Ellos llegan con su gran revelación, la revelación que solo a ellos el Dios del cielo se la ha dado. Que Padre no es nombre, que Hijo no es nombre y que Espíritu Santo no es nombre. Para ellos no será nombre, los ignorantes, para ellos no será nombre. Pero el Dios del cielo, amado hermano, tiene cualquier cantidad de nombres, se llama como Él quiere. Él le dijo a Moisés, y cuando Moisés dijo, ¿y quién me envió? Le vas a decir, el yo soy te envió. O sea que para Dios, yo soy es un nombre. ¿Cómo les quedó el ojo? Alaba lo que Él vive. Ellos dicen, no es que Padre no es nombre, es que Espíritu Santo no es nombre, son títulos. Títulos que el Señor reprenda al diablo, si lo dijo el propio Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y ellos dicen, no, es que después Pedro sí que lo entendió, ¿ve? Y Pablo sí que lo entendió. Señor, reprenda al diablo. Nosotros todos los cristianos verdaderos en el mundo entero, hermano, escúcheme, todos los cristianos en el mundo entero nos bautizamos como mandó el Señor Jesucristo. Porque, ¿dónde nos mandó? Mateo 28, verso 19. Mateo 28, verso 19. Id a todas las naciones, ¿cierto? Se los vuelvo a leer. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi amigo sectario, mi amigo solo Jesús solo, unitario, los del nombre, le hago una pregunta. ¿Por qué no me muestran en las Escrituras donde haya un solo versículo? Miren, no le voy a pedir 3, ni 4, ni 5. Uno solo, donde el propio Señor Jesucristo diga que tenemos que bautizarnos en su nombre. Así como cuando dijo, en mi nombre echarán fuera los demonios. Porque según estos sectarios, aquí hay algo oculto que está muy debajo de la letra, que aquí solamente los espirituales lo van a descubrir, tienen que ser iluminados, que el Señor reprenda al diablo. Aquí no hay nada de iluminado, el Evangelio es claro, el Evangelio, mi amigo querido, Dios nos dejó toda la Escritura a nosotros, tal como está aquí, para que nosotros la enseñemos, para que nosotros la aprendamos, la vivamos, tal como está la Escritura. Mire que ellos dicen, no, que aquí hay que descubrir algo. Que aquí, sí, ¿y por qué el Señor en otros pasajes bíblicos claramente usó y dijo, en mi nombre echarán fuera los demonios, en mi nombre pondrá las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán?
¿Y por qué entonces aquí no lo dijo? Ah, no, es que aquí tiene que descubrirlo, tienen que descubrirlo. William Marion Branham tiene que descubrirlo, que el Señor reprenda al diablo. Son unos idólatras. A ese hombre lo tienen, vea en sus páginas web, usted, amado hermano y amigo, escudriñe. ¿Sabe cómo lo tienen? Con aureola. Lo tienen con cosas, amado hermano, como espirituales, como que era un súper iluminado, que el Señor reprenda al diablo. Aquí se hace como dice la Escritura, aquí se hace como Cristo enseñó. Cristo dijo, bautícenlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es todo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí está, mi hermano, el último segmento. Yo sinceramente, vuelvo a reiterar las palabras. Me quedo sorprendido. Dice que el Señor Jesucristo mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que le muestre un versículo, dice, donde se bautizaron en el nombre de Jesús. Hermano Cerrato. Bueno, hermano. A ver, vamos a retomar, vamos a mirar esto desde lo que dice al principio. Él está hablando del bautismo, dice que una persona, si se arrepiente, se salva. Y sin bautismo, porque se arrepintió delante de Dios, le salieron lágrimas, se arrepintió genuinamente y se salvó. El ladrón en la cruz no se bautizó y se salvó. Pero hay que mirar algo, que el ladrón en la cruz sí se salvó sin bautismo por la dispensación. Recordemos algo, el mandamiento viene en la dispensación de la gracia. El Señor ya había resucitado y la Biblia dice que sin muerte del testador no hay testamento. Entonces el nuevo pacto viene con la muerte del testador, es decir, de Jesucristo, que es el que da el nuevo pacto, es decir, Él es el Jehová del Antiguo Testamento que da el nuevo pacto. Este es mi nuevo pacto que haré con vosotros. Ya en Jeremías capítulo 31. Pues muriendo Jesús, viene la muerte del testador. Viene el nuevo pacto que es, o el Nuevo Testamento, pues viene ya el mandamiento. Ya el Señor había resucitado y da el mandamiento, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. El ladrón en la cruz se salva por la sencilla razón de que la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. 1, alcanza misericordia. 2, eso lo dice la ley. Y el que haga conforme a estas cosas vivirá por ellas. Este hombre reconoció su pecado y la reconoció delante de quién. Él sabía quién era Jesús. Sabía quién era. Por eso le dice, cuando vengas en tu reino. ¿Sí? Aleluya. Cuando vengas en tu reino. Por eso le dice. Bendito sea tu nombre. ¿Ya? Él sabía quién era Jesús. Entonces el Señor vio que el que escudriña la mente y el corazón, ¿quién es? El mismo Jesús. Él es el que escudriña la mente y el corazón. Y por eso le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces alcanzó misericordia, porque el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Él lo confesó antes de morirse. ¿Sí? En la ley decía eso. Dice por allá el libro del profeta Ezequiel, si no estoy mal, el capítulo, 18, si no estoy mal, dice que esta gente, el alma que pecare esa morirá. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán. ¿No? Entonces dice, el camino de Dios no es justo, o el camino de Dios es justo. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo. Escuche bien. Verso 21. Mas el impío que se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis mandamientos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Este hombre alcanzó misericordia. Se confesó delante del quien tenía que confesarse, delante de Dios. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, él sabía quién era y por eso alcanzó misericordia y por eso salvó. Ya venido el mandamiento, no vemos que ninguno, a no ser que yo me equivoque, pero yo he leído la Biblia muchas veces. Venido el mandamiento, ninguno. El carcelero de Filipos le pregunta a Pablo, señores, a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le habla de Jesucristo. Recuerde que la Biblia dice, el que crea y fuere bautizado será salvo. El que crea.
dice que ese día ese hombre se regocijó de haber creído en Jesús. Dice que Pablo les puso y le confesó y le mostró quién era Jesús. Vamos a leer Hechos capítulo 16, por favor. Dice, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Escuche, el Señor dijo, el que crea y fuere bautizado. ¿Qué debo creer? En Jesús, como dice la Escritura, Juan capítulo 7. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Y tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El que crea y fuere bautizado. Aquí está el mandamiento. Hechos capítulo 10. Había un hombre piadoso, Cornelio, piadoso, amén, temeroso de Dios. Ya daba limosnas al pueblo. Les había tal vez dado muchas cosas, ¿no? Pero la Biblia no dice que era muy bueno y que por eso se salvó. No. Le manda el Señor un ángel y le dice, manda por Pedro, aquella ciudad Jope, que él está morando por Pedro, que tiene por sobrenombre, por Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Manda por él mora en casa de un Simón curtidor. Y él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el Señor en el capítulo 10 se le aparece a Pedro en visión, y le dice, mata y come de esta clase de animales. Y él le dice, no, Señor. Está hablando con el Señor. Dice, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. ¿Sí? Señor, tú sabes todas las cosas. Comienza Pedro. Señor, tú sabes todas las cosas. 2, el Señor le dice, lo que Dios limpió no lo llames tú como inmundo, porque Dios mismo nos limpió, nos adquirió con su sangre. ¿Sí? Aleluya. 3, después dice, y le dijo el Espíritu. Escuche bien, le dijo el Espíritu. Vienen unos hombres, ve con ellos porque yo los he enviado. Y Pedro confiesa que el Espíritu es Cristo, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces vemos que lo que dice Pedro. Pero dice que le era necesario hacer algunas cosas a este hombre para ser salvo. ¿Qué era necesario hacer? Dice, escuche bien, Pedro le comienza a testificar de Jesús, a predicarle de Jesús y le dice, de este dan testimonio todos los profetas de Jesús, que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Escuche, creer en Jesús como dice la Escritura. De este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién dan testimonio los profetas? De Jehová, el único Dios, el único que hay, el Padre, no hay semejante a él, y que él mismo vendría y nos salvaría, y que él perdonaría nuestras iniquidades, nuestros pecados, sepultándolos en la mar. Así dice la Escritura. De este dan testimonio todos los profetas. Desciende sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Saben que por qué? Porque hablan en otras lenguas y dice, ¿quién puede impedir que el agua para que estos no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces si vemos, el que crea y fuere bautizado será salvo. Venida la gracia, ese es el mandamiento. Y los apóstoles lo hicieron. ¿Ya? Bueno, si no irme más allá. Ahora, la pregunta que nos hace aquí, ¿por qué no existe en la Escritura, dice él, y el hermano quiere que le respondamos eso, un solo verso que diga que el Señor haya mandado bautizarlos en el nombre de Jesús? Bueno, yo podría apelar a 2 argumentos. Y ya demostré mi primero. Mi primer argumento es que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Santiago dijo que el Señor es el Padre. Pablo dijo que Jesucristo es el Padre y él mismo es el Espíritu. Y también dice que Jesús es el Hijo en Romanos capítulo 1. Hijo según las Escrituras, dice. Pero que ese Hijo es Dios por encima de todas las cosas, el cual es el Padre. ¿No? Un Dios y Padre. Entonces vemos eso. Santiago dice que Jesucristo es Dios y Señor y Padre, el Padre, el Señor. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Y todos los discípulos, apóstoles, bautizaron en el nombre de Jesús. Y todos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, puedo yo decir que usted se equivoca, amigo, al decir que
el bautismo en el nombre de Jesús no es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y tengo otro argumento aquí. Vamos a mirar que podemos decir que cuando la Biblia habla del nombre de Jesús, está hablando el nombre de ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla del nombre de Jesús, está hablando del nombre de ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tres personas divinas, no, de ese único Dios que tiene un solo nombre, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miremos, Hechos capítulo 15, verso 14. Miremos allí el nombre de este Dios. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Mire, Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Dios. Pedro dice que ese Dios es Jesús y que Jesús es el Padre. Dios. Pablo dice solamente hay un Dios, el Padre. Y Dios fue el que visitó a los gentiles. ¿Cuáles? Hechos capítulo 10. Cornelio y su casa eran gentiles. ¿Quién se le aparece a Pedro y le dice, yo los he enviado? ¿Quién? Jesús, el cual es Dios y el cual es el mismo Espíritu. Pedro nos explica en Hechos capítulo 10 que Jesús es, para que lo lea, Señor, Dios y él mismo es el Espíritu. Entonces Dios tomó pueblo para su nombre, ¿de dónde? Los gentiles. Y dice que sobre los gentiles fue invocado el nombre de ese Dios. ¿Cuál es ese nombre? Hechos capítulo 10. Leámoslo allá. Y aunque ya lo había leído, Hechos capítulo 10, verso 48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. El nombre de ese Dios que visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, ese nombre fue invocado sobre ellos y es el nombre de Jesús. Y Jesús es el nombre de aquel que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el nombre de Dios, porque es el Padre, porque es el Creador. Hijo, porque él mismo vino a salvarnos. Y es el Espíritu Santo porque Dios es Espíritu. Y es el Espíritu en nosotros que nos regenera, nos ha regenerado, nos ha dado vida nueva. Hemos sido regenerados por él. Por eso Pablo dice que todos éramos alguna vez pecadores, como dice allí. Esto era alguno de vosotros. Mas ya habéis sido lavados, justificados y santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, decir que no hay un verso bíblico que diga el Señor Jesús, vayan y bautícenle en mi nombre, ya, hagan discípulos bautizándole en mi nombre, no quiere decir que el nombre no sea, el nombre de Jesús no sea el nombre de Dios, porque lo hemos visto aquí literalmente. Ahora, la gran comisión, en la gran comisión, recuerde usted que Lucas dice que el Señor dijo estas palabras, vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en mi nombre. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesús. Pedro dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces vemos que el nombre sí es importante aquí, es el nombre de Dios y solamente hay un Dios, el Padre, que se hizo hijo para salvarnos y ese mismo Dios es Espíritu y Jesús es el Espíritu. Ahora, si usted me apresura un poquito, yo le invitaría a que leyera lo que dice la Biblia, si no estoy mal, hombre, es que no me acuerdo ahorita si es la Biblia israelita nazarena, y si no estoy mal, dice allí, Mateo 28, 19, que el Señor dijo, vayan y hagan discípulos, dándoles la inmersión en mi nombre. Si no estoy mal, es la Biblia versión nazarena. No recuerdo, porque la verdad no la manejo, pero léalo, allí lo dice, es una Biblia. Entonces léalo. Y si usted va a contestar. Pero es que, hermano, o sea, yo lo que veo dentro de la palabra es que no hay nadie que se haya bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo hay.
Todos los que fueron bautizados son en el nombre del Señor Jesucristo. No hay. Por eso ese argumento para mí no tiene pies ni cabeza. No tiene pies ni cabeza. Bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, claramente es que lo dice el Señor, el que se bautiza en mi nombre. La palabra es clara. Esos argumentos se caen por sí solos. Y una vez más, le extendemos la invitación al pastor Hugo Albornoz, que este medio de comunicación fijamos una fecha para que él exponga y nos enseñe en qué parte de la Biblia hay uno bautizado. Pero sí vemos nosotros en la Biblia que se bautizaron 5,000, 3,000, se bautizó, ya lo dijo el hermano Alex, bendito sea el Señor. ¿Cuántos más? El eunuco, aleluya. Es que todos se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Y lo invitamos, ya le digo, la invitación queda abierta. El día que usted me diga, como quiera llamarme, pues yo no tengo ningún problema en ese sentido. Sí, me da mucha pena, tratar mal a una persona, pero de todas maneras el Señor lo dijo, por causa de mi nombre serás vituperiado, serás esto, porque no nos conocen. El mundo no nos conoce. Y no es que nosotros seamos santitos, como él dice, lo ha dicho el hermano Ale, y lo dice la palabra del Señor. Vivimos en esta carne. Por eso el que crea está firme, mire que no caiga, dice la Escritura. Yo le agradezco, hermano Alex, haber aceptado esta invitación. La verdad que me tenía muy preocupado esto que está saliendo a la luz pública. ¿Cómo le podría llamar yo? Estos directos que dejan mucho que desear. Ya no por defender la doctrina que él predica, sino que por las palabras suaves que utiliza. Pero nosotros la aceptamos porque el Señor nos ha enseñado y con anticipación nos ha manifestado lo que teníamos que soportar. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento, mi hermano Alex, por haber estado en este programa, y yo quisiera darle las gracias al Señor porque Dios lo ha usado mucho, y pronto estaremos, mis hermanos, con otro programa similar a este, en este sentido, de hablar más doctrinalmente, pero hablar como dicen las Escrituras, no como yo creo o como yo pienso. Hermano Alex, si fuera tan amable y si tiene algo, pues lo dice, y después vamos con esa oración de agradecimiento porque Dios lo ha usado grandemente, mi hermano. Amén, hermano. Sí, ponerle ahí el número al pastor Hugo Albornoz para que se comunique con usted, hermano, y que venga y compartimos. No, aquí no, bueno, eso sí, no deje, hermano, no podemos ponerle bozal a nadie, y si él quiere decirnos hijos del diablo, ignorantes, todo ese vocabulario bonito que él usa hacia nosotros, lo dejamos. No hay ningún problema, pero aquí nosotros vamos a hablar Biblia. De mi parte. O sea, el problema es que este programa lo ven adolescentes, lo ven niños, y no me gustaría que esas terminologías se usaran en este programa, pero si él lo quiere hacer, pues, ¿qué podemos hacer? Hermano, le comento que de la abundancia del corazón va a hablar la boca, hermano. Amén. Entonces Vamos a orar, hermano. déjele ahí el número, póngale ahí el número para que comunique con usted. Sí, ese es el número. Si algún amigo trinitario nos está escuchando, nos está viendo, ese es el número del Ministerio Radial. Ahí escríbanos, Pastor Hugo Albornoz. Quiero ser partícipe de un programa. Quiero hacer un directo. Ustedes ponen al hermano Alex para debatir, para defender la doctrina trinitaria, y nosotros defenderemos la doctrina que predicamos, la de la salvación y de la vida eterna. Mi hermano Alex,
Vamos a darle gracias al Señor. Yo quisiera que nos regalara una oración. Vuelvo a reiterar, gracias, muchas gracias, hermano Alex, por haber aceptado a este programa, por estar en este programa. Créanme lo que es una bendición. Hemos aprendido muchas cosas, muchos nombres de personas que predicaron a Jesús hace muchos años. Yo no lo había escuchado esos nombres. Algunos sí, Sibelio, bueno, pero algunos nombres no los había escuchado. Y muchas gracias por ello. Yo sé que Dios lo usa grandemente y como usted es un guerrero bíblico, es un defensor de la unicidad, bendito sea el Señor. Gracias, mi hermano. Lo vamos a dejar solo en pantalla para que nos regale una oración de agradecimiento. Amén. Señor Jesús, amado Dios, gracias te damos, Señor Jesús, por este tiempo que podemos pasar disertando y enseñando de su palabra, Señor. Sabemos, Señor Jesucristo, que la salvación viene por el conocimiento. Usted mismo lo dijo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Isaías dice resueltamente que por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. El conocimiento tuyo, Señor, es para la salvación. Y te damos gracias, Señor, porque nosotros, la iglesia tuya, la iglesia del nombre, esa iglesia a la cual tú llamaste allá en Isaías 43, que dice: a los llamados de mi nombre, para gloria mía los hice y los formé. Somos tu iglesia, Señor, los del nombre. Sí, a los que creen en su nombre, tú dijiste, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Gracias, Señor, te damos por esto. Pero también te suplicamos, Señor, por trinitarios, binitarios, enoteístas, testigos de Jehová. Te suplicamos por todos ellos, los pastores trinitarios, los binitarios o dualistas, como se les llama o se les conoce, por cada una de estas personas que no tienen la verdad, que no te conocen, Señor, que usted sea hablándoles en este día, en esta noche. Háblales, Señor, por medio de esta conferencia y que ellos abran su corazón. Señor, que el amigo Hugo Albornoz también entienda de ti. Sé que tú le hablas, le inquieta su corazón, pero le hace corazón duro. Pero te suplicamos, Señor, que mientras él tenga vida, tú le inquietes, Señor, todos los días de su vida, para que conozca el Dios de la Biblia y no un Dios ficticio o imaginativo, Señor. Te lo suplicamos a ti, Señor Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Alabanza para el Señor Jesucristo. Así es, conociendo al Dios de la Biblia. Así se llama este programa. Bendito sea el Señor. Y si el Señor no ha venido, estaremos en un nuevo programa cuando así Dios, aleluya, que tiene un nombre que es sobre todo el nombre, y ese nombre es Jesús, lo permite estar. Gracias por la salud que nos da de seguir predicando este evangelio. Bendito sea el Señor. Los amamos en el amor del Señor. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos.